alegría es reencontrarnos como cada día, o en realidad cada domingo lo intentamos hacer a esta hora a través de las redes sociales. La verdad que es una bendición enorme disfrutar y compartir este tiempo de conexión. Si estás cerca del área de la iglesia, nosotros estamos en la calle Avellaneda y La Torre, a una cuadra de Avenida Alcorta. Sería una bendición conocerte. Cada domingo a las 10:30 de la mañana tenemos nuestra reunión. Y si no, nos podés escuchar en la radio. Tenemos un programa de radio de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, en donde queremos motivarte, animarte y orar por tu necesidad. También nos encontrás en las redes y, por supuesto, la tremenda bendición de en algún momento podernos conectar de alguna manera distinta. Realmente es una alegría enorme en este domingo empezar este tiempo tan especial. Pero antes de compartir una palabra, quiero empezar con algo de humor. Mi hija siempre cuenta una especie de chiste, o en realidad una pregunta. Pregunta es, ¿cómo maldice un pollito a otro pollito? Le dice caldito seas. Es una humorada para empezar. Esto creo que nos va a ayudar a distender y nos encanta. La Biblia permanentemente habla y nos expresa una tremenda necesidad, y es la fe de los amigos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 5, la Biblia habla de un paralítico que estuvo 38 años, escucharon bien, 38 años esperando que alguien pudiera ayudarlo a entrar a una fuente en donde, según la tradición y según el texto bíblico, cada tanto bajaba un ángel, movía las aguas y el primero que entraba se sanaba. Y la palabra de Dios dice que este hombre estuvo tanto tiempo hasta que se encontró con Jesús. La Biblia dice que el Señor supo inmediatamente que él había estado demasiado tiempo en ese lugar. Y le preguntó, y es interesante la pregunta, porque el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le dice, Señor, estoy hace demasiado tiempo en este lugar y no tengo quien me ayude a entrar al agua. Por eso, cuando yo pienso en la fe personal, creo que es extraordinaria. Todos tenemos una fe en nuestros sueños, fe para la vida, fe por alguna sanidad. Yo estoy a favor de creer en mis sueños, en los logros, de perseguir metas, de dar pasos para abrazar y alcanzar el destino que creo que Dios ha puesto en mi corazón. Creo que no está mal enfocarnos en uno mismo, pero siempre que pensamos en la fe debemos hacerlo no con la idea de individualidad. Y esto es algo que nos tiene que ayudar, porque la vida no se trata solamente de mí. Necesitamos fe cuando estamos desanimados, necesitamos fe cuando estamos cansados, necesitamos fe cuando estamos pasando por dificultades. Quiero tener fe suficiente para que en los momentos de dificultad pueda empujar, pueda ser distinto. Quiero tener las fuerzas para llevar adelante todo lo que Dios ha puesto en mis manos. Ahora, hay algo interesante en esto, porque no hay nada más gratificante que alcanzar cosas, que salir adelante, que encontrar resultados en todo lo que estamos emprendiendo. Los años van pasando y uno se da cuenta que todas estas cosas son definitivamente importantes. Ahora, el pasaje que acabamos de mencionar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, es muy significativo porque habla de alguien que estuvo solo. Como consecuencia, hay una segunda historia que a mí me encanta mencionar, porque básicamente hay momentos en que nuestra fe sola no alcanza. Necesitamos amigos de fe. Y de eso es lo que quiero hablarte en este día. Amigos de fe. Y acá vamos a usar un concepto que escuché hace unos cuantos años atrás y que lo anoté por ahí, que en estas semanas volvió a resurgir en mi corazón, y es una fe prestada. Es correcto, todos, dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 12, que Dios nos ha entregado una medida de fe. Pero es interesante esto porque podemos en algún momento de nuestra vida apoyarnos en otros cuando el desánimo,
el cansancio, cuando la frustración y cuando la derrota se apoderan de nosotros. En estos días en donde estamos escuchando tantas situaciones que de alguna manera van opacando nuestro corazón, qué bueno es recordar este concepto. Cuando ya no podemos solos, podemos pedir la fe de amigos. Y hay un pasaje para esto, Lucas capítulo 5, verso 18, es una historia extraordinaria, porque la palabra de Dios nos habla de un segundo paralítico. El primero estuvo tantos años sin poder que alguien pudiera ayudarlo a entrar al estanque y ser sanado. Pero la Biblia nos habla de este segundo paralítico y dice la Biblia que sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerle delante del Señor, pero no podían, porque era tal la multitud. Jesús había encontrado en un lugar y se llenó la casa, se llenó el patio, no había manera de entrar. Y la Biblia enseña que estos muchachos rompieron el techo. Y esto me emociona profundamente, porque dice la Biblia que ellos llevan al paralítico y lo suben al techo, y yo me imagino en la reunión el Señor enseñando, la gente escuchando. De pronto empezó a caer como polvillo, algo se empezó a desprender, algo de paja, y todo el mundo empezó a mirar para arriba, rompen el techo y en una soga bajan al paralítico delante del Señor. Y ya conocemos la historia, el Señor produce un milagro y hace una pregunta. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Me emociona esta historia porque necesitamos amigos de fe. Alguien que esté con nosotros cuando estemos desanimados. Alguien que esté con nosotros cuando caigamos en algún hospital, o en algún accidente, o en alguna situación que no sea la mejor. Cuando no podamos levantarnos, cuando no tenemos fuerzas, o simplemente cuando ya no tenemos fe. Los amigos de fe nos prestan esa fe para animarnos a confiar. Estos muchachos seguramente habrán oído de Jesús, habrán oído de los milagros, habrán oído de las sanidades, de las señales, pero me emociona profundamente saber, y esto es lo más extraordinario de esta historia, es que ellos así hicieron todo esto no para ellos. Ellos no estaban pensando en sí mismos. Ellos tenían un amigo que estuvo, no sabemos cuánto tiempo postrado, no sabemos cómo habrá sido su historia, simplemente sabemos que era un paralítico, no podía moverse, no podía caminar, estuvo durante tantos años en un lecho. Y estos muchachos tenían fe suficiente. Estos 4 amigos tenían la fe suficiente para tomar la decisión y hacer lo que humanamente no podían hacer, y era llevarlo ante el Señor. Y esto es extraordinario, porque hay muchas cosas que vos no podés hacer, pero sí las podés llevar delante del Señor. Tomar la fe prestada es usar la fe que otros tienen para animarte. Este es un tiempo en donde necesitamos poner en práctica los años de enseñanza, los años de adoctrinamiento, los sermones que hemos escuchado, y empezar a usar nuestra fe para todo lo que tenemos por delante. Hace unos años atrás leí la historia de un muchacho y me emocionó profundamente porque muy parecida a la mía, solamente que tiene unas cuantas distancias. Un jovencito de unos 16 años luchando por sobrevivir en las calles de Los Ángeles, con una madre soltera, sin conocer a su papá, y en medio de relaciones no muy buenas. Y en una de esas noches oscuras y difíciles, él se vio envuelto en un acto de violencia y le pegaron un tiro en el estómago de tal manera que quedó tirado en medio del frío, de la oscuridad. De casualidad pasaba un policía, detuvo el móvil y se acercó y lo encontró sangrando en un estado de muerte. Y este hombre rápidamente llama a la ambulancia, le avisa al escuadrón, a sus jefes lo que estaba ocurriendo, pero él hizo algo que va más allá que solamente hacer lo que tenía que hacer. Él empezó a hablar a ese muchacho moribundo en el piso. Le dijo: hijo, hoy no es el día para morirse. Dios tiene algo extraordinario para vos. Tenés un futuro glorioso. Hay algo extraordinario que Dios tiene para vos. Tenés algo que es
un don y es un regalo y es la vida. Hoy no te vas a morir. Apretá fuerte la herida. Él se saca una especie de toalla o remera que tenía, lo pone en la herida y le habla y lo menciona. Me emociona esta historia porque más tarde este joven conoció al Señor Jesús y se hizo uno de los pastores más conocidos de aquel lugar, un lugar muy complicado y difícil. Y este hombre que le salvó la vida, hoy es uno de sus líderes, uno de sus miembros de la iglesia. Yo me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera estado allí. Hubiera sido un número más, hubiera sido alguien más que se murió, pero alguien decidió hacer algo más que solamente hacer lo que le correspondía. Amigo, amiga, si sos alguien de fe, podés empezar a pronunciar palabras de vida, podés empezar a animar a los que están caídos. Hace en realidad unos meses atrás, un amigo que perdió a su esposa lamentablemente muy joven, también conocida y amada por nosotros profundamente, un día me llamó llorando y me dijo: Javier, mi esposa se está apagando como una vela. Lloramos por teléfono, pero yo le dije a mi amigo algo que quiero decirte a vos que podés hacer. Le dije: Samuel, yo te voy a cubrir en oración. Le dije: no estás solo en esto, estamos con vos. Animate, este es un tiempo de desolación, de tristeza, de no entender lo que ocurre. Dios en su soberanía y en su voluntad seguramente te va a dar el alivio y la paz necesaria para enfrentar todo esto. Y lo hemos acompañado luego que partió con el Señor y llegó a casa su esposa. Pero qué bueno es recordar que podemos hacer lo mismo por otra gente. Hoy es el día de poder acercarse a algún vecino que tuvo alguna pérdida, algún compañero de trabajo que, no le está pasando bien. Hay tanta gente a nuestro alrededor, podemos prestar nuestra fe para aquellos que la necesitan. Estos 4 amigos, la Biblia dice, no conocemos los nombres, porque no era importante saber quiénes eran. Lo importante era lo que hicieron, que fue poner a una persona en necesidad, a un amigo, delante del Señor. La primera historia estuvo 38 años y nunca nadie lo metió hasta que él se encontró con Jesús. Pero aquí vemos una actitud diferente, gente llevando a un necesitado delante del Señor. Por eso me emociona esto y digo: Señor, ¿cuánta gente en estos días va a recibir una respuesta, una palabra de aliento, una oración de fe? Este es el tiempo de luchar por aquellos que no pueden luchar. Podemos empezar a orar por aquellos que ya no tienen ganas de orar. Hace unos días atrás, parte de esta prédica nace como consecuencia de una charla que tuvimos con alguien que amamos profundamente, que me dijo: pastor, las palabras que escucho de un amigo mío que ya no cree en Dios, que ya no tiene esperanza, que él se da cuenta que no puede ser feliz y que solamente sobrevive, eso tocó profundamente mi corazón y dije: wow, cómo necesitamos ser amigos de gente que no le está pasando bien. Pero lo tercero que quiero compartirte en este día y que me es sumamente extraordinario es que la fe es individual. La fe es para que la podamos pedir prestada a algún amigo, pero básicamente la fe es colectiva. En la Biblia, el lenguaje de la iglesia no es singular, siempre es plural porque se trata de la iglesia. Hechos capítulo 4, verso 24 tiene una historia que es extremadamente extraordinaria. La Biblia dice que los discípulos, luego de una sanidad, ellos justamente de un paralítico, de una persona enferma, fueron puestos delante de los líderes religiosos, los amenazaron, los azotaron y le dijeron: no hablen más en el nombre de Jesús. Cuando los soltaron, dice la palabra de Dios que ellos fueron a la iglesia en una casa y llegaron a ese lugar, y esto me emociona profundamente. Dice la Biblia que Pedro les contó todas las amenazas y todo lo que los líderes religiosos le habían dicho: no prediquen más, no hablen más de Jesús. Ellos alzaron unánimes la voz. Dice el verso 24 del capítulo 4: y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron: soberano Señor, déspotes Quirios, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y hacen una oración tremenda. Y el verso 31 dice que luego de
haber hecho esta oración en el lugar en el que estaban, tembló. Amigo, amiga, hay una fe individual, hay una fe que yo puedo pedir prestada y puedo dar a mis amigos, pero hay una fe colectiva que es la fe de la iglesia. No hay algo tan poderoso como la iglesia orando. No hay algo tan extraordinario como la iglesia batallando. Cuando la iglesia resiste, cuando la iglesia se anima, cuando la iglesia se da cuenta que no puede estar acomplejada, atrincherada, cuando la iglesia entiende cuál es su propósito, la iglesia resiste todo lo que el enemigo pueda llegar a generar. El lenguaje y el espíritu de la iglesia siempre es colectivo. Me emociona profundamente porque en el Apocalipsis, en el capítulo 5 y en el capítulo 8 hablan de un cántico. Los ángeles se callan, los ancianos se detienen y echan sus coronas y de pronto aparece un incienso. Y la Biblia dice, son las oraciones de los santos que han subido al trono de Dios. Amigo, amiga, la oración de la iglesia sube al trono de Dios. No hay algo más poderoso para los que amamos a Dios que su trono. Y definitivamente no hay algo más poderoso sobre la faz de la tierra, ni las amenazas, ni los políticos, ni ningún arma es más poderosa que Dios. Dios está por encima de todo. Por eso, en este día podemos encontrar gracia, podemos encontrar fe, pero podemos encontrar esta fe de amigos que se establece a partir de la unidad, de las historias y del caminar juntos. No perdamos la oportunidad de ser amigos de fe, no perdamos la oportunidad de empezar a animar a otros, pero tampoco perdamos la oportunidad de entender de qué se trata la oración de la iglesia. Queremos y necesitamos ser conocidos como gente que ayuda a otros, que anima a otros, que ora por otros, que pelea por otros. Tenemos que ser conocidos como una iglesia capaz de transitar dificultades y empezar a darnos cuenta que con Dios podemos alcanzar grandes cosas. Te desafío en este día a hacer una lista. Anímate a orar por alguien que no has estado orando. La fe individual es extraordinaria, pero la fe que te la piden, la fe que das, genera una multiplicación de fe hasta transformarse en algo que rompa toda obra del enemigo. Amigo, estos son días de gloria en donde vamos a ver la mano de Dios llegando a tantos lugares y llegando a tu familia. Anímate a orar por tu hijo, anímate a orar por tu vecino, por tu jefe, anímate a hacer esa oración que no has hecho porque hay gente que está esperando que le prestes la fe. Vamos a tomar un minuto para orar. Así como estás, extiende tu mano. Señor, yo levanto mi mano y oro por sanidades, por milagros. Y al igual como tantos amigos a través del celular, de la tablet, de la compu, de la tele, en donde nos estén viendo, ellos reciban sanidad y salud. Espíritu de Dios, trae consuelo para los que están caídos. Levanta a aquellos que necesitan un toque de tu mano. Y en este momento, en el nombre de Jesús, reclamo cada promesa que le has hecho a tu iglesia. Amén y amén. Qué bendición fue compartir este tiempo con ustedes. No se olviden, oren por alguien, mandale un WhatsApp a alguien y anima a alguien. Que tengas un gran día y nunca te olvides que con Dios sí se puede. Chao, que Dios te bendiga.